Los atacantes van a utilizar cualquier coyuntura o ventaja que ellos puedan tener para poder vulnerar nuestros sistemas y obtener cierta ventaja. Ahora, ¿qué ventaja es esa? ¿Por qué un atacante ataca una empresa? Pues hay diversos motivos. Los principales motivos que son actualmente es económicos. Ahora, pueden ser individuos, los atacantes, los hackers, como se les llama. Pueden ser individuos, pueden ser personas que tienen disponibilidad de tiempo eh, y usan herramientas ya que ya existen. Ni siquiera ellos van a crear una herramienta, necesariamente crear un software de ataque, lo que se llama un exploit, que también lo vamos a ver ahorita, o van a crear un malware nuevo. No, ya toda esa información está ya disponible en Internet, en los sitios especializados de estos hackers. Entonces, simplemente ellos tienen que aprender a manejar esta herramienta, aprender a manejar cómo encontrar la vulnerabilidad, aprender a manejar estos exploits, y es muy sencillo para ellos poder vulnerar los sistemas. No, ya no es que los hackers ahora sean unos locos nerds programadores, sino que simplemente son unos curiosos que tienen tiempo, en la mayoría de los casos, digo, y que pueden vulnerar los sistemas muy fácilmente con herramientas que ya existen y malware que ya existen. Entonces van a aprovechar, por ejemplo, esta coyuntura del COVID, lo que se llama usando la ingeniería social, ¿no? Ingeniería social es como que trabajar con tu mente para que no te des cuenta de que estás cometiendo un error hablando en términos de ciberseguridad. Como, por ejemplo, abrir un link que no conoces, o abrir un archivo, descargar un archivo, ejecutar un archivo que desconoces, simplemente porque no te diste cuenta, o porque te ganó la curiosidad, o porque no pensaste. Y con eso, simplemente al ejecutar un archivo, al dar clic a un link, ya estás instalando un malware, o estás haciendo que tu sistema, que ya tenía una vulnerabilidad de repente por allí, ya sea explotada. O no necesariamente que tenga una vulnerabilidad. Vamos a ver más adelante que ni siquiera necesitas una vulnerabilidad para ser atacado. ¿Por qué? Porque los atacantes pueden usar herramientas reales o autorizadas para poder atacar el sistema. Por ejemplo, ¿qué tal si es que ellos ganan la contraseña de un usuario administrador? ¿Cómo lo obtienen? Ya puede hacerlo a través de ingeniería social. Pero con la contraseña del usuario administrador y con de repente una VPN por allí, una forma de conectarse, pueden llegar a nuestros sistemas sin que nuestro sistema tenga necesariamente una vulnerabilidad. Ahí de repente la vulnerabilidad ha sido no del software o del hardware, sino del usuario o del administrador que ha deslizado su clave por ahí de alguna manera, ¿no? O la ha entregado, ¿no? ¿Cómo es el phishing? ¿No? En el phishing, el propósito es que tú ingreses a un link, por ejemplo, y que se instale algo en tu computadora y te roban tus credenciales, o que por ahí en algún momento tú entregues tus credenciales sin darte cuenta. Simplemente dando clic, por ejemplo, en este mensaje un mensaje de texto, tú le puedes dar clic sin darte cuenta y ya estás simplemente por la curiosidad y dice, por ejemplo, has tenido contacto con alguien de COVID y es probable que estés enfermo, entonces, por favor, entra a este link para darte más información, etc. Entonces, tú no te das cuenta, de repente estás ahí todo mentalizado con el tema del COVID, preocupado, y como todos estamos, y aprovechan esa coyuntura y ya te pueden atacar, ¿no? De esa manera. O también la otra forma, que es muy clásica, que de repente hemos caído muchos y no nos hemos dado cuenta. Al principio, sobre todo, cuando no había mucha información de qué tan diseminada estaba esta enfermedad, queríamos averiguar por dónde está en nuestro barrio, en la esquina de la casa, nuestros vecinos. Hay unos mapas, ¿no? Hay unos mapas donde te indica qué persona está con posible COVID en la zona. Y queríamos saber más, ¿no? Si en nuestra vecindad había alguien con esta enfermedad. Entonces, de repente por ahí hemos entrado a un link, nos ha llegado por WhatsApp de repente un link, lo hemos averiguado y le hemos dado clic, y de repente por ahí hemos asociado una cuenta de
de una de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Gmail, etc., con tal de acceder a esa información. Muy fácilmente ya hemos sido vulnerados y no nos hemos dado cuenta. Entonces, los ataques pueden materializarse y estar allí, y el atacante lo puede tener sin que tú te des cuenta mucho tiempo, meses, hasta años. Entonces, a lo largo de este webinar, vamos a hablar muchos términos, que de repente no todos los términos están, o no todas las personas acá en este webinar están totalmente enterados, ¿no? O de repente han escuchado por allí, pero no saben su definición exacta. Entonces, por ejemplo, les comento un término que siempre se usa, que es el de encriptar. Encriptar una máquina, encriptar un disco duro, encriptar un USB. Creo que la mayoría sabe qué significa encriptar. Es como que transformar esa información que es visible a cualquier persona a unos códigos que sean solamente visibles si tienes una contraseña o si tienes ahí la llave para poder averiguar, ¿no? Esta palabra encriptar en realidad en la lengua española no existe. Lo que existe es la palabra cifrar, sino que la mayoría de personas asociamos de la palabra en inglés que viene encrypt. Encrypt sí existe y en inglés significa encriptar. Pero no es la traducción de encriptar a encriptar, no existe esa traducción, ¿no? La palabra exacta es cifrar. Entonces, siempre es bueno saber los términos, las terminologías, para poder, digamos, hablar coherentemente y también para poder conocer a qué se refieren, por ejemplo, cuando hablan de ciberseguridad, malware. Por ejemplo, acá tenemos 3 ejemplos. Lo que es malware, software, ¿qué es malware? Siempre lo escuchamos. El malware engloba a muchos términos que han escuchado por ahí, que es el virus, que es el troyano, que es el gusano, que es el spyware, el adware. Entonces, toda esa terminología que alguna vez hemos escuchado que se ataque lo que nuestro antivirus, por ejemplo, protege, el término genérico se llama o se denomina malware, ¿no? Es un software o fragmento de código malintencionado que realiza acciones no autorizadas para el usuario. Entonces, esa es la definición. Entonces, ¿qué es un malware? Puede ser un software, o sea, puede ser un ejecutable, puede ser un código más complejo, o simplemente un fragmento de código, como puede ser un script. No tiene que ser un software completo, puede ser un script que ejecuta algo, y con eso ya, obviamente, es malintencionado, ¿no? O sea, se ejecuta o el motivo, trata de aprovechar algo sin que el usuario o el dueño de la información o el sistema lo autorice, ¿no? O esté consciente de ello. Exploit. ¿Qué es exploit? Hace un momento escuchamos. Exploit es una herramienta. Es una herramienta que puede ser muchas veces un software diseñado para explotar una vulnerabilidad o un conjunto de ellas, ¿no? Vulnerabilidad. ¿Qué viene el término vulnerabilidad hablando de ciberseguridad en un sistema? Un sistema es complejo y puede tener por allí una falla, ya sea una falla de programación, de diseño, etc. Por X motivos, nuestro software o el sistema no es totalmente perfecto hablando en temas de seguridad. Por ahí puede tener una brecha. Entonces, esa brecha es la vulnerabilidad. El sistema es vulnerable. No muchos atacantes saben que un sistema puede ser vulnerable, o de repente no saben cómo averiguarlo, o no saben que existe, o no saben por dónde aprovechar eso. Entonces, mientras una vulnerabilidad quede allí, no hay ningún problema. Pero cuando ya se conoce, por uno u otro motivo se llega a conocer que este sistema es vulnerable en tal parte, entonces allí los atacantes buscan en su base de datos de exploits. Tengo este conjunto de herramientas. Con este conjunto de herramientas, ¿cómo yo hago para explotar esta vulnerabilidad? Ya. Entonces yo tengo un exploit diseñado para este tipo de vulnerabilidades.
no sé, de base de datos. Yo he encontrado que este sistema tiene una falla, o perdón, es vulnerable en base de datos SQL, por ejemplo. Entonces yo busco en mi lista de exploits que ya existen herramientas, no tiene ni siquiera que crear el atacante esa nueva herramienta. Y es una base de datos extensa donde dice, ya, para SQL tengo esta herramienta. Y simplemente la usa y a partir de esa vulnerabilidad puede llegar a vulnerar el sistema. Entonces, la amenaza, también es otro término en inglés que es threat, la amenaza ya se materializa, ya se atacó. Entonces, ya el atacante puede tomar control remoto del dispositivo, o puede insertar código, o puede ejecutar algo. De alguna manera va a aprovechar eso. Entonces, el exploit es eso, es una herramienta. Hay que saber diferenciar, ¿no? Ahora ya tenemos dos conceptos, uno que es malware, otro que es exploit. Entonces, muchas veces entre ambas trabajan, digamos, sincronizadamente para poder obtener lo que se quiere, ¿no? ¿Qué se quiere? Como les comenté, hay varios motivos. El hacker puede tener varios motivos, principalmente económicos, pero de repente simplemente quiere malograr tu información o destruir tu información porque digamos que se le ocurrió. Como es muchos de estos casos de los activistas, ¿no? Que existen, ¿no? De anónimos por ahí, de repente son ya fines políticos más que económicos, ¿no? Son diferentes opciones orientaciones que los hackers, entre comillas, tienen. A veces ni siquiera son hackers, ¿no? Tampoco no existe una definición exacta, simplemente es que quiere dañar tu sistema. Y el tercer término que estamos viendo en esta lámina, obviamente hay muchos términos que vemos acá, por ejemplo, en esta figura, ¿no? Pero estamos atacando, digamos, los principales. La vulnerabilidad, ya constantemente estamos hablando. Es una falla o debilidad en el diseño o implementación del sistema que podría ser explotado. Como les comenté antes, ¿no? Una falla intencional o no intencional que existe en nuestro sistema. Puede ser un software o puede ser en el sistema operativo. En general, en cualquier sistema que nosotros usualmente usamos. Puede ser en las casas, inclusive puede ser en nuestro celular, ¿no? Una app es un software y también puede tener una vulnerabilidad. No necesariamente tiene que ser una computadora, puede ser en nuestros celulares, ya sea Android o iOS, son también sistemas operativos y tienen software y tienen información. Y muchas veces tienen información de la empresa o tienen información personal. Entonces, para nosotros, inclusive, es mucho más valiosa de repente la información personal que la información de la empresa. Y es muy fácil también usar exploits y malware orientados a ataques basados en Android. También hay disponibles herramientas para tomar control remoto, inclusive de tu dispositivo celular, y poder robarte información, como fotos, videos, hasta cuentas, inclusive que uno puede grabar en su celular, ¿no? Entonces, no solamente son computadoras. Seguimos entonces con tipo de malware. Lo que hablamos hace un ratito. ¿Qué cosa es un malware? Software o fragmento de código malintencionado. Entonces, los términos que nosotros escuchamos día a día, virus, troyano, gusano, keylogger, todos son tipos de malware. Es el término genérico para nombrar estos software de código o fragmentos de código malintencionados. Ser un virus, que creo que ya todos ahora sabemos la definición de virus, sobre todo por este tema de la pandemia. Análogamente es para el tema informático, ¿no? Virus es una fracción de código que necesita un host para poder reproducirse. O sea, necesito la intervención también externa para que esto se pueda distribuir. Hay distintos tipos de virus y los clásicos son la forma de proteger eso es a través de un antivirus. Antivirus es una herramienta que, digamos que es una base de datos de conocimiento de virus que ya han sido conocidos con anterioridad y que estos antivirus tienen una firma que los identifica
y a partir de ello los puede bloquear. Vamos a ver un poquito más adelante las medidas para poder bloquear estos ataques, ¿no? Estos malware. El keylogger, por ejemplo, se usa ampliamente para poder averiguar. Estamos nombrando algunos nada más, no vamos a nombrar todos, si no, no nos alcanza el tiempo. El keylogger es una herramienta que se instala, un software, que digamos que te graba toda la información de que tú tipeas, por ejemplo, en tu laptop. Todo el día estás tipeando cosas, textos, contraseñas, usuarios, y en algún momento esa información que tú tipeas allí es información valiosa, ¿no? Por ejemplo, cuando ingresas tu contraseña a una página web, a un sistema, al banco, etc. Toda esa información se graba y luego el atacante recaba esa información y la analiza, es como si tiene un tiempo ahí de análisis, ¿no? Para ver dónde, en qué momento ha puesto un usuario, en qué momento ha puesto una contraseña, y con eso ya puede ganar información a diferentes aplicaciones o a sistemas, ¿no? Luego, en esta parte, en este gráfico que vemos el ciclo de vida de la vulnerabilidad. Ya sabemos qué cosa es una vulnerabilidad, y en este caso vamos a revisar el ciclo de vida. Por ejemplo, hablando de un sistema, para hacerlo un poco más sencillo, un sistema Windows 10, digamos, que tiene una vulnerabilidad en el sistema operativo, digamos que una fracción de ese sistema operativo como que tiene una falla que se puede aprovechar. Entonces, hasta que, vamos a ver acá en la gráfica, mientras no se descubra o no se sepa que esa vulnerabilidad existe, pues no pasa nada, ¿no? Acá en el ciclo de vida la vulnerabilidad mantiene en 0. Estamos viendo esta línea azul. Pero cuando se descubre por alguno u otro motivo, de repente los hackers están ahí revisando algo y se dan cuenta, ya este sistema operativo tiene una falla en tal opción. Allí se descubre y digamos que ya se empiezan a utilizar o se crean los exploits, los malwares orientados para, digamos, aprovechar esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en este momento se crea un código exploit. Entonces, mientras todo ese tiempo pasa que ese código exploit ya existe, puede ser uno o dos motivos. O el sistema ya se protegió porque tiene, digamos, un mecanismo de protección, que vamos a ver más adelante cuáles son los mecanismos de protección avanzada que te protegen, ¿no? Un antivirus no te va a proteger porque el antivirus trabaja sabiendo que existe una vulnerabilidad y sabiendo que existe un virus o un malware orientado a eso, y si el antivirus no sabe porque recién ha sido creado ese malware, el antivirus no te va a proteger. Entonces, durante todo ese tiempo, el atacante puede tomar control o aprovechar esa vulnerabilidad y uno no se da cuenta, ¿no? Luego, un momento, digamos, Windows, estamos hablando del caso de Windows, se percata que existe esa vulnerabilidad, por uno u otro motivo también se enteran, y ellos empiezan a fabricar un parche, ¿no? Fabrican un parche, que usualmente lo hacen en cuestión de días, y luego ya, digamos que la empresa también tiene que enterarse que eso pasa, ¿no? Porque a veces, muchas veces no se da cuenta de que están vulnerados, de que existe una vulnerabilidad y alguien lo ha descubierto y todo eso, entonces no tiene visión de eso. Pero suponiendo que se enteran que existe la vulnerabilidad y que ya se lanzó el parche, lo instalan y listo. Entonces la vulnerabilidad ya empieza a descender, el riesgo empieza a descender y ya mi sistema ya no está, digamos, vulnerable a estos ataques, ¿no? Pero para que este ciclo puede pasar mucho tiempo. Estamos hablando en un caso ideal que no exista herramientas de protección, que no existe un antivirus, que no existe un antivirus avanzado, una protección de endpoint avanzada,
etc. Entonces, para este riesgo no hay ningún control. En el análisis de riesgo se analiza así, ¿no? Sin control y con control. En este caso estamos analizando sin controles. Entonces, los sistemas pueden estar mucho tiempo vulnerables y nosotros no nos enteramos. Y lo otro también puede ser que yo sé la vulnerabilidad, sé que existe el parche, pero no tengo yo en mi empresa un procedimiento de parchado regular de mis servidores. ¿Por qué? Porque este servidor, por ejemplo, es muy crítico y yo no quiero instalarle ningún parche porque el parche puede causar problemas secundarios o tengo que reiniciar el servidor y si yo reinicio este servidor, me ha pasado que se cuelga o puede pasar algo, yo no lo hago para cuidarme. Entonces, puede ser eso que estés forzado por la coyuntura de que tú no puedas instalar ese parche. Y pasa en muchas empresas, por experiencia les digo, ¿no? O de repente no tengo un equipo de seguridad que esté revisando constantemente las vulnerabilidades del sistema operativo y no me entero. O no tengo una herramienta orientada a descubrir esas vulnerabilidades, que también muchas veces pasa. O no tengo un ambiente de prueba donde yo puedo probar esos parches o esas que pueden existir o esas vulnerabilidades, etc. Es muy complejo este tema, simplemente lo único que nos queda es actualizar constantemente los sistemas operativos, las aplicaciones y tener un respaldo, ¿no? De repente si pasa algo con el parche que yo lo he aplicado, yo tengo una opción de poder rescatar esa información o levantar ese sistema nuevamente con un backup que he sacado, ¿no? Ahora en los ambientes virtuales es mucho más sencillo. Hay la opción de snapshot. Esta opción de snapshot en el sistema VMware, por ejemplo, nos da facilidades para poder hacer un rollback de la información o de la máquina virtual, eh, previamente aplicar un parche y si pasa algo, pues ya simplemente restauro, ¿no? Pero estamos hablando de los casos más complejos, ¿no? Donde tengo un servidor físico, donde de repente es un sistema antiguo y no le he instalado ni siquiera una herramienta de backup. Entonces, es muy complejo y las empresas no se quieren arriesgar a tener que parchar los servidores constantemente. Entonces, ¿qué se hace? Simplemente se lo deja ahí funcionando. ¿Y cuándo se van a preocupar realmente de poder asegurar el sistema? Cuando sean atacados. Entonces, cuando sean atacados, recién, digamos, la gerencia que disponen de los presupuestos van a decir, ah, no, sí necesito, ¿no? Porque ya ha sido atacado y ya había un impacto económico. Pero nuestra labor como gente de TI, como gente de seguridad, es poder alertar previamente a las empresas de estos riesgos que existen. ¿Cómo se demuestra, cómo se sustenta estos riesgos? Económicamente, ¿no? Se hace hacer un análisis de riesgo constante de nuestros sistemas, de nuestra infraestructura. En base a qué se hace ese análisis de riesgo, vamos a ver un poquito más adelante en base a cuáles son los conceptos de la seguridad de la información. Se lo voy adelantando nada más, que esos análisis de riesgos y después ya, a partir de ese análisis de riesgos se hace un análisis del impacto en la empresa. Obviamente un impacto económico. ¿Cuál es el impacto económico si es que esta vulnerabilidad es explotada y cuánto tiempo voy a perder o cuánto de información o cuál es el impacto a los clientes o de mi empresa económicamente hablando, ¿no? Y ahí las empresas y las gerencias van a tomar la decisión. Entonces yo podría perder tantos miles de dólares, digamos un número, $100,000 o $200,000 si soy atacado, o si pierdo mi información por un ransomware, vamos a ver ahorita también el ransomware, la definición, pero protegerme de un ransomware me cuesta $50,000. Entonces, ellos ya tienen que decidir, ¿no? O pierdo 200,000 o invierto $50,000 en la protección. Y es nuestra labor como gente de TI, de seguridad, demostrar esos números y poder avisar eh, oportunamente. Oportunamente, es nuestra responsabilidad.
Entonces, acabamos de hablar justamente del ransomware, ¿no? El ransomware, por ejemplo, es un tipo de malware. Otra vez estamos acá en el tema de malware. Uno de los tipos, acá de repente no está, pero es uno de los más conocidos actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque hace aproximadamente 3 años tuvimos un ataque mundial de uno de los ransomware más conocidos, que es el WannaCry, que fue un ataque mundial a los usuarios, por ejemplo, de grandes empresas como de algunos bancos, Telefónica. Telefónica le impactó mundialmente a varias de sus oficinas, como ellos están interconectados a sus oficinas, creo que empezaron en España y luego se fue, este, este ransomware se fue distribuyendo, este malware, por todas sus oficinas a nivel mundial. Entonces, a los usuarios les salía esta ventanita de la parte izquierda, indicándoles que su información había sido encriptada, en, encrypted, que no se dice encriptada, se dice cifrada, y que tiene que abonar una cierta cantidad de dinero en forma de Bitcoin para poder recuperar esa información. Entonces ahí te daban ya todos los datos, simplemente ponías ahí las opciones y supuestamente ellos ya te enviaban la llave o te ayudaban a descifrar, te ayudaban entre comillas a descifrar o decriptar esa información, ¿no? Con un tiempo, ¿no? Con un tiempo, con un timer inclusive. Entonces, este ataque fue mundial y fue muy sonado. Ahorita vamos a ver un video relacionado y que conllevó a una gran pérdida económica a muchas de las empresas en ese momento. ¿Por qué? El ransomware se valió de un ataque que aprovechó una vulnerabilidad del sistema operativo Microsoft y que obviamente no había sido descubierta hasta ese momento, por eso no existía un parche. Pero después, y se aprovechó. Después salió el parche, y el parche ya actualmente todas las empresas deberían tener ese parche, ¿no? Para este tipo de ataque, para este malware específico, este ransomware, el WannaCry, ¿no? Por eso ya no debería afectar a la mayoría. Pero en ese tiempo, bueno, fue el ataque día cero, lo que se dice, ¿no? El ataque recién se descubrió esa vulnerabilidad y el atacante aprovechó esta herramienta, el WannaCry, para poder encriptar los archivos. ¿Cómo llega el ransomware usualmente a las máquinas de los usuarios? A través de phishing. ¿Qué es el phishing? Es otro término también, ya deben conocerlo la mayoría. Es el envío de correos electrónicos maliciosos, con tal de poder engañarte y poder, digamos, inyectar un código malicioso en tu empresa para que un atacante tome control remoto y pueda cifrar tu información o de los discos duros de las empresas. Entonces, un ataque muy peligroso que la mayoría de usuarios a veces no se dan cuenta, ¿no? Que les llega y que ya permiten su ejecución. Ahora, obviamente, hay formas de protección. La principal es tener el parche. Si tienes el parche, pues no pasa nada. Pero el WannaCry no es el único, ¿no? Hay otros ransomware que te pueden aprovechar otras vulnerabilidades de los sistemas y poder atacar tu computadora. Entonces, para eso tiene que haber mecanismos de protección que lo vamos a ver un poco más adelante. Regresando un poco al teletrabajo. ¿Por qué estamos hablando de ransomware? Porque esta herramienta llega por el correo electrónico. Entonces, el correo electrónico es una herramienta que te va a llegar, los correos llegan a tu bandeja desde cualquier sitio, ¿no? Actualmente la mayoría de los servidores de correo se encuentran en la nube. Hablamos de Office 365, hablamos de Google. En esos casos, si nuestras empresas usan esas plataformas, ya se encuentran en la nube. Entonces, no necesariamente tengo que estar en la empresa para poder usar mi correo electrónico. Me llegan a mi celular, me llegan a mi laptop, o inclusive si yo configuro mi laptop personal, también van a llegar ahí los correos. Entonces, tengo que tener los mecanismos de protección para poder asegurar, por ejemplo, si mi máquina es infectada por un ransomware, al yo tener conexión remota
a la empresa a través de una VPN u otro mecanismo seguro de conexión, de interconexión, pues puedo llegar a infectar a las computadoras de la empresa, lo más complicado aún, a los servidores que de repente tienen información valiosa. Obviamente, si yo no hago las protecciones adecuadas en los accesos VPN de los usuarios. Y justo un poco retomando lo que les comenté, de que no todas las empresas tienen laptops para todos sus usuarios, puedo usar una laptop personal y al no tener un mecanismo de protección adecuado en mi laptop, pues infectarme con un ransomware y distribuir ese ransomware por la VPN a las empresas. Entonces es un gran riesgo que se debe controlar de alguna manera. Algunas empresas optan por no dejar que sus usuarios con laptops personales se conecten vía VPN a la empresa. Es una medida, o no te conectas, simplemente no te conectas porque no tengo control de tu dispositivo personal. Y otras empresas de repente optan por, ya te conectas, pero yo implemento herramientas que una herramienta te puede chequear el estatus de salud de tu equipo antes de conectarte a la empresa. O si te conectas, yo solamente te doy permiso solamente a un servidor específico o a un lugar específico de la información a la empresa, con todos los filtros adecuados a través de un concentrador VPN o un firewall que puedo tener. Entonces, como que tratan de minimizar el riesgo, pero al final es bien complicado si yo no tengo los mecanismos adecuados, poder disminuir este riesgo. Entonces, hablando de ransomware, que es una de las formas que últimamente más están usando los atacantes para poder aprovechar y ganar una ventaja económica, porque acá estamos viendo que a través de los Bitcoin obtienen un pago. Vemos que la mayoría de phishing en estas estadísticas de acá son ataques de ransomware, ¿no? Los ransomware ya son para eso, ¿no? Instalarte un ransomware en la computadora. El 70% de las empresas infectadas han pagado. Es un alto porcentaje de las empresas que en ese momento, por ejemplo, han pagado. Entonces, ¿es bueno pagar? No. ¿Por qué? Porque estás motivando a los atacantes a seguir creando más ransomware. ¿Por qué? Porque saben o se sienten seguros de que alguien o una empresa o muchas empresas van a pagar por ese rescate. Rescate entre comillas que tampoco te garantiza que te descifren el disco duro. Entonces, mientras más personas paguen por él, más van a seguir habiendo phishing, más van a haber ataques de ransomware en las empresas. Algunas víctimas sí recuperaron su data, ¿sí? En realidad eso depende del atacante, si te devuelve o no. Y han invertido muchos dólares, la mayoría de empresas, en el pago de esos rescates, ¿no? Solamente algunas empresas recuperaron su información, ¿no? No todas recuperan la información. Entonces, para evitar llegar a esto de pagar, recuperar, backupear, que debe ser súper complejo para cada una de las empresas hacerlo una vez que han sido atacadas, todo el daño reputacional que existe. Si una empresa grande, por ejemplo, hace poco vi, creo que hace un par de días, que la empresa Honda, esta marca que crea vehículos, había sido atacada por un ransomware también hace unos 2, 3 días. Entonces, todo el daño reputacional que existe quiere decir que esta empresa no tiene unos mecanismos de seguridad apropiados en su empresa. Entonces, es un daño de reputación, ¿no? Parece que no tienen las medidas y los procesos adecuados y análisis de riesgo, las herramientas, o los ingenieros, etc. Entonces, te das cuenta de cómo la empresa se daña reputacionalmente al ser atacada. Ahora, no importa el tamaño. El phishing va para todos los tipos de correo de empresas, ya sean pequeñas, medianas, grandes. No importa el tamaño, te puedes infectar. Corres el mismo riesgo. ¿Okay? Los atacantes no discriminan. Envían a empresas pequeñas, medianas y grandes y
En el WannaCry del 2017 se infectaron empresas grandes, que son las que más sonaron, pero también se impactaron empresas pequeñas, medianas y microempresas inclusive también. Entonces, ahora, para finalizar esta primera parte, vamos a revisar un video justo de lo que les acabo de comentar, el ataque que hubo hace unos años del ransomware WannaCry. Aunque los ciberataques ya son algo común, los expertos coinciden en que el del malware WannaCry es uno de los mayores de la historia. En Europol hacemos 200 operaciones globales contra el cibercrimen al año, pero nunca habíamos visto algo así. Los ataques tipo ransomware son la principal amenaza cibernética, pero no había precedente de esta magnitud. ¿Cuántos países? Más de 200,000 afectados en al menos 150 países. El virus se transmite a través de un correo con un adjunto. Una vez abierto, este se ejecuta y comienza a encriptar todos los archivos del equipo. Para recuperarlos, demanda el pago de un rescate en moneda Bitcoin. El pasado viernes a las 8 de la mañana, los trabajadores de la compañía española Telefónica vieron cómo sus cuentas se bloqueaban. La empresa los invitó a tomarse el día libre, pero el virus ya se había propagado a las filiales de Telefónica en Portugal y Sudamérica. El Servicio Público de Salud británico fue el siguiente. La nota de extorsión comenzó a aparecer sobre las 11 de la mañana en varios hospitales. Las operaciones fueron canceladas y los pacientes que no eran de urgencia enviados a casa. Horas después, la principal automotriz francesa Renault también resultaba atacada. Después vendrían la empresa estatal alemana de ferrocarril Deutsche Bahn, varias universidades y empresas chinas e incluso el Ministerio de Interior ruso. La ola de infecciones continuó entre las empresas estadounidenses una vez comenzada allí la jornada laboral. El Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido y otras instituciones advierten de la aparición de más ataques de este tipo con el comienzo de la semana laboral, ya que muchos equipos infectados aún no fueron detectados. Ok, entonces ahí vimos cómo empresas de renombre como Telefónica, Renault, inclusive, fueron atacadas por este ransomware, ¿no? Entonces nadie está a salvo. En ese tiempo dio un ataque día cero. ¿Por qué se dice día cero? Lo vuelvo a repetir. Es un ataque que se creó en ese momento y no se sabía que existía esa vulnerabilidad y se aprovechó ella. Por eso estas empresas, digamos que su antivirus o el parche no lo tenían. Entonces, ¿cómo se protege a una empresa a través de esto? Con otros mecanismos más avanzados, ¿no? Mecanismos avanzados de protección de día cero. Y hay otras opciones interesantes disponibles en el mercado que vamos a revisar algunas opciones acá. Entonces, eso sería todo la primera parte. Hola, Jover, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas Bien. gracias por esta primera parte, Jover. Gracias, muchas gracias. Bien, a continuación vamos a continuar con lo que hemos preparado junto con el ponente, un pequeño taller súper dinámico con la finalidad de que todos puedan participar. A ver si es que han estado súper atentos a esta primera parte, ¿sí? Bien, Jover, por favor, explícanos en qué consiste este primer taller, por favor. Sí, claro. Por ejemplo, acá tenemos una pregunta, ¿no? Una pregunta no está relacionada, o sea, sí está relacionada, pero no les he explicado, ¿ok? Tengo un juego propuesto, por ejemplo, me llega hablando del ransomware, ¿no? Que es una de las opciones que queremos reforzar para los usuarios. Ahora, una forma de protección, hay varios tipos de protección cibernéticas, herramientas que puedo usar, pero la principal, una de las principales es concientizar al usuario. Concientizar al usuario es la primera línea de defensa para poder protegernos de los ataques. ¿Okay? Entonces, siempre se tiene que hacer constante y como por ejemplo les voy a enseñar a identificar los phishing o estos correos maliciosos. Una de las formas es constantemente, de repente semanal o cada 2 semanas, capacitaciones, ¿no? Capacitaciones en temas de seguridad, correos, o de repente ahí con protectores de pantalla que aparezcan
cómo protegerte del phishing, etc., ¿no? Entonces, concientizarlos. Acá tenemos el primer juego, por ejemplo, para poder identificar o no si este es un correo de phishing. ¿Por qué el siguiente mail podría ser sospechoso? Entonces, tengo un dato, yo conozco a la persona Rodrigo Hacha y su correo electrónico, que es rodrigo.hacha@gmail.com. Y supongo que este correo me llega a mi cuenta de correo, cualquiera que sea, un día, digamos, de la semana, a las 11 de la mañana, me dice, y veo, Rodrigo Hacha, o en inglés, ha compartido un documento de Google contigo. Tú conoces a Rodrigo Hacha, por ahí de repente has hablado con él hace unos días y te llega ese correo. Entonces, la pregunta de acá del juego es, ¿cómo yo puedo identificar o no si este correo es un correo malicioso o de phishing o quiere robarse mi información? ¿Cómo yo puedo identificar? ¿Qué pasos yo debo seguir o qué recomendaciones yo debo seguir para ello? Yo no lo voy a resolver, eso va para ustedes. Y el reto es eso, ¿no? Identificar qué opciones yo puedo tener para poder decidir si este es un phishing o no. Por ejemplo, un usuario de mi empresa me dice, si tú eres de TI, me ha llegado este correo, ¿tú puedes confirmar que es un phishing? O sea, obviamente a simple vista, ¿no? No usando otras herramientas. Entonces tú tienes que indicar al usuario, ya, si te llega un correo así, tienes que seguir estos pasos, o usualmente los phishing tienen este formato, etc. Esa es la idea. Entonces, allí, por favor, identifiquen en este correo qué indicadores me dan que este es un phishing o no. O de repente no hay ningún indicador, de repente es un correo mal, ¿no? El que tenga la mayor cantidad de indicadores reales o consistentes, que tengan sentido, va a ganar un premio, que ahí Gabriela les va a comentar. Así es, Jover. El primer ganador de este taller, ¿sí? Será beneficiado con una asesoría gratuita por parte de nuestro especialista Jover, ¿sí? Entonces, esperamos que las respuestas nos hagan llegar al WhatsApp. Le hemos indicado por el chat interno de esta plataforma el número de celular para que ustedes puedan colocarnos los aciertos, ¿sí? Y bueno, al final de este taller vamos a proceder con la primera ronda de preguntas. Mientras tanto, nosotros vamos absolviendo estas preguntas, ya nuestros participantes estarían haciéndonos llegar sus respuestas por el WhatsApp, ¿sí? Entonces, les vamos a dar unos minutos para que puedan resolver este enigma y nosotros estaremos atentos, también el equipo de soporte de Sofía Human va a estar atento a todas las respuestas que nos hagan llegar por WhatsApp. Así que, por favor, les invito a que nos hagan llegar sus respuestas por ese medio. Muchas gracias. Listo, Jover. Para empezar con la primera ronda de preguntas, nos han hecho llegar por interno algunas de ellas, ¿sí? Te comento. La primera de ellas es cómo se integran los equipos celulares de los personales, de la gente que colabora en la empresa, en la red de la misma. ¿Cómo los integra? Sabiendo que hoy en día muchas de las empresas, que son MIPES, tienen un presupuesto, ¿sí? Pero este presupuesto no está incluido en cuanto a la inversión que generan por parte de una área de TI, ¿ya? No quieren derivar este presupuesto para una área de TI. A veces lo tercerizan, como a veces no. Entonces, ¿cómo hacen para que estos equipos celulares que manejan el personal se pueda integrar a la red de la empresa? Correcto, justo, gracias por la pregunta. Justo venía ahí un comentario que yo había dado respecto a que no todos tienen laptops de la empresa disponibles cuando empezó la pandemia, ¿no? Entonces, muchos se van a querer conectar desde sus mismos celulares o de repente sus laptops personales, o de repente tengo una app que necesito que se conecte, una aplicación en el celular, necesito que se conecte a un servidor en la empresa para jalar información de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo integrar la pregunta? Pues bien, hay varias opciones para poder integrar seguramente. Uno es, por ejemplo, esta app, si está
en on-premise, lo que se dice, o está en un servidor alojado en la misma empresa, yo puedo subir esta información a la nube, ¿no? Puedo publicar esta información a la nube, colgarlo en un servidor web con todas las medidas de seguridad que la nube también me puede brindar como un proveedor, como Office o como Google o como Amazon, y digamos tercerizar el riesgo o la protección. O sea, la protección ya no vendría de mi lado, sino que yo contrato un servicio a estas empresas grandes para que ellos me brinden el alojamiento de esta aplicación y también las medidas de seguridad asociadas. ¿No? Entonces, yo el riesgo no lo asumo yo, sino se lo tercerizo a un tercero, ya con unas cláusulas en un contrato diciendo que yo quiero que me des este nivel de protección para mi información. Si ellos ya tienen disponible, digamos, en un paquete, pues te lo pueden dar. Luego, eso es con un presupuesto más acotado, ¿no? Y si yo, por ejemplo, quiero asumir ese riesgo, pues tendría de repente que implementar muchos mecanismos de protección en mi empresa para poder asegurar esa data o esa información, ¿no? Entonces, ¿cómo se justifica? Pues depende del negocio, ¿no? Depende muchas veces del negocio, depende de las decisiones. Todo esto, como les comenté hace un momento, se justifica a través de análisis de riesgos. Análisis de riesgos que indiquen claramente el impacto que se tiene si es que un sistema es vulnerable o no. Entonces, más o menos iría por ahí la respuesta. Perfecto, Jover, muchísimas gracias. Bueno, vamos a proceder con la segunda pregunta. Me hacen por aquí, por interno, ya les había comentado que lo pueden hacer de modo público, ¿sí? Les agradecería un montón. En esta oportunidad me hacen la pregunta, si en una empresa no cuentan con el área de TI, ¿en qué tipo de personal recaería la responsabilidad de la seguridad informática de la misma? Ok, les comento mi experiencia. En muchas empresas grandes se opta por tener un área inclusive, aparte de la de TI, suponiendo que existe, un área específica de seguridad de la información. Entonces, inclusive, no necesariamente esta área de seguridad de la información va a recaer debajo de TI. Y no puede ser una área también, digamos, independiente o en paralelo que audita al área de TI. Entonces, no necesariamente seguridad está debajo de TI. Ojo, puede estar al mismo nivel. Okay. Ahora, suponiendo no existe área de TI, donde requería, obviamente, pues, difícil en una área existente, ¿no? Como administración, finanzas, recursos humanos, se ve un poquito difícil por, de repente, alguien que gerencie todo eso sí, pero por conocimiento no. Entonces, ¿cómo se hace en esos casos? Usualmente las empresas tercerizan, ¿no? Tercerizan con empresas terceras, ya sea cualquiera que te brinde el rubro de seguridad informática o consultoría, etc., o que te brinden la gestión de herramientas de seguridad, como un firewall por allí que se tenga, se terceriza a estas empresas, ¿no? No voy a dar nombres, pero hay muchas disponibles en el mercado que ya te hacen toda la labor operativa. Ahora, ¿quién se encarga de gerenciar esto? Ya, eso ya depende de cada empresa, ¿no? Porque cualquier empresa podría gerenciar este presupuesto, pero ya el conocimiento ya no se tiene internamente, sino se delega a una empresa tercera que realiza estas operaciones de seguridad, e inclusive consultoría de seguridad informática también puede ser. Puede ser el lado operativo, o puede ser también del lado de política de seguridad de la información, que también hay empresas que se dedican a eso, ¿no? Bien, Jover, muchísimas gracias por el aporte. La tercera pregunta es, ¿todas las empresas están sujetas a cambiar regularmente la contraseña de sus empleados? ¿Son de algunos sectores que están obligadas o tienen alguna política de seguridad? Correcto. Bueno, ahí hablando de contraseñas de diferentes aplicaciones, ¿no? O sistemas operativos. Puede ser la contraseña de Windows, puede ser la contraseña de una aplicación del SAP, del CRM, o una aplicación crítica que tengas, etc.
Lo recomendable, primeramente, antes de responder la pregunta, es no manejar muchas contraseñas. De repente manejar por ahí una, y que con este acceso único se puede acceder a otras aplicaciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el usuario es difícil de estar recordando tantas contraseñas, ¿no? Nosotros usualmente de repente usamos una sola y por ahí la replicamos a las demás aplicaciones. Pero en una empresa ya no tendría que solicitarte otra vez tu contraseña inicial, simplemente con una, la principal, de repente la del sistema operativo, ya puedas tener acceso a las demás contraseñas, cosa que se te facilita el recordar y no estás, digamos, al momento de forzar el cambio de contraseña, ya lo puedes hacer como que más fácilmente en un tiempo más corto. Ahora, ¿por qué se recomienda cambiar la contraseña constantemente? Por el tema de que alguien por allí, a través de repente de un ataque phishing, puede haber obtenido tu contraseña, tu usuario y tu clave, ¿no? Entonces se recomienda ese cambio, sí. No hay una norma que te diga, una norma general que te diga tienes que cambiar tu contraseña cada 20 días o cada 30 días o cada 10 días, no. En seguridad informática, lo que se quiere llegar no es forzar tanto al usuario a estar tan agobiado con la seguridad, sino es un punto medio. ¿Por qué? Porque siempre las empresas tienen que jugar entre eso, ¿no? Entre la seguridad, que son medidas que uno tiene que tomar, y la productividad también, y la funcionalidad también. Tiene que encontrarse un punto medio para que esto sea manejable. De repente yo no puedo, yo me aseguro que cambie la clave cada 5 días, pero ahí hago el proceso operativo mucho más complejo. La funcionalidad ya se compleja y tampoco la seguridad tiene que llegar a eso, ¿no? Tienen que encontrar ese punto medio siempre. Perfecto. Listo, Jover. Para poder culminar, sí, y para luego pasar a nombrar ya al ganador, finalizamos con esta pregunta que nos hicieron por el chat interno. Nos preguntan, en el ámbito militar, ¿se emplea la criptografía o el encriptado para los mensajes o la información estrictamente secreta? Ok, sí, ahí no entendí la pregunta, ¿puedes repetirla? O sea... Sí, claro. Me preguntan, en el ámbito militar, ¿qué es lo que se emplea? ¿La Okay. criptografía o el encriptado? Ok. Ujú. Desconozco en forma, digamos, teóricamente lo sé, pero no he trabajado en ninguna empresa del ámbito militar. Pero hay que saber distinguir entre estas dos terminologías que acabas de decir, ¿no? Uno es la criptografía y otro es el encriptado. Como comenté hace un momento, el encriptado como tal, como esa palabra no existe, ¿no? Entonces hay que decirlo, seguro tú te refieres a lo que es el cifrado, ¿no? El cifrado, ¿qué es el cifrado? Lo comenté hace un momento, es transformar un texto que es leíble por cualquier máquina o individuo a otro texto que no puede ser distinguible fácilmente, que yo creo que tengo que tener una llave, un código para realmente poder ver esa información tal como un usuario o una máquina pueda verla, ¿no? Normalmente. Entonces, ese es el cifrado. Y la criptografía es, digamos que la ciencia que se encarga de analizar esos protocolos o esos algoritmos que me permiten poder hacer esa transformación de texto legible a texto no legible. La criptografía se encarga de poder estudiar eso, ¿no? Hay diferentes. ¿Cuál es la más segura? Cómo trabaja este algoritmo de cifrado y cómo trabaja el otro algoritmo? ¿Cuál es la más práctica? ¿En qué caso voy a usar una? ¿En qué caso voy a usar la otra? ¿Cuál es la más fuerte? ¿En cuánto tiempo una herramienta de hacker me permite descifrar tal código? ¿En cuánto tiempo me permite el otro algoritmo descifrarla? Entonces, todo ese análisis, todo ese algoritmo, toda esa matemática, la criptografía se encarga de revisarla, ¿no? Entonces, el cifrado es el hecho y el otro es la ciencia que se encarga de revisar eso o analizar. Bien, listo. Muy bien, Jover, muchísimas gracias por los aportes que nos has brindado. Esperemos que las consultas hayan sido absueltas, ¿sí? Bien, entonces vamos a proceder a nombrar
al ganador de este primer taller. Ojo que habrá un segundo, así que no se preocupen. De igual forma voy a nombrar al ganador. Este ganador va a ser beneficiado, como ya lo había mencionado anteriormente, por una asesoría gratuita por nuestro especialista Yober Ayala, quien le va a brindar tips específicos sobre seguridad de acuerdo al cargo que desempeña este participante y de acuerdo a la empresa en la que labora. Así es que voy a nombrar al siguiente participante quien nos ha dado sus datos por WhatsApp, sus nombres completos, ¿sí? Él es Víctor Guillermo Lamas Cumpa. Él ha sido el afortunado de este primer taller. Así que, Víctor, yo te estaré pasando a través de WhatsApp y también a través de correo los datos del especialista para que después de esta charla se puedan poner en contacto, ¿sí? Así que muchísimas gracias por participar. Igual, por favor, esperen, porque habrá otro segundo taller también, de la misma forma, muy dinámico. Y bueno, van a seguir también ganándose una asesoría gratuita por nuestro especialista Yober Ayala. Muchísimas gracias. Ahora sí, continuamos. También para decirles que las preguntas pendientes, ojo, las vamos a absolver después de la segunda parte, ¿sí? Así que por favor síganos formulando sus preguntas a través del chat interno, pero de modo público, por favor. Listo, Yober. Vamos a empezar con la segunda parte de este seminario, por favor. Gracias. Correcto, Gabriela. Muchas gracias. Entonces, ahora que sabemos todos los términos, bueno, no todos, al menos los principales, de los ataques, el malware, el exploit, la vulnerabilidad, el ransomware, digamos que es lo más conocido, y a qué me estoy enfrentando. Ahora sabemos realmente a qué me estoy enfrentando, a un riesgo muy alto en la empresa, ¿no? La información es uno de los activos más valiosos de la empresa que tiene. Entonces, debo protegerla. La información viaja conmigo. Si yo estoy con mi laptop, tengo la información allí. Entonces, además, si mi laptop o mi equipo está infectado, pues al comunicarme a través de una VPN o lo que sea, con la información que está en mi empresa o en la nube, también puedo afectar. O sea, ahora, toda la información que inclusive que está en la nube también podría ser afectada. ¿Por qué? Porque usualmente estas empresas que nos brindan el hosting tienen opciones, ¿no? Para poder asegurar la data. Hay que pagar de repente por ahí más algo para poder estar más seguros, pero también esa información es vulnerable. O sea, ellos como infraestructura obviamente están totalmente protegidos, pero el hosting, el servidor que está colgado con información mía, se podría afectar si yo no tengo los mecanismos adecuados de protección. Entonces, ¿cómo puedo hacer ahora? ¿Cómo hago para protegerme? Para eso rápidamente vamos a ver un poco de teoría de seguridad de la información. En seguridad de la información y ciberseguridad, ¿cómo abarco ambos temas? Uno, lo primero, que es la seguridad de la información, se basa en asegurar la información en todo aspecto, no solamente hablando de temas cibernéticos, o sea, no solamente hablando de tecnología, sino que asegura la información por todo medio, físico, tecnológico, lo que sea, que la información puede ser vulnerada. O puede un atacante, en este caso ya no necesariamente un hacker, sino alguien que puede sacar la información de otra manera, hablando ya no cibernéticamente, pueda aprovechar esta información que pueda obtener, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismo existe? La seguridad de información es, digamos que más amplia. La ciberseguridad se basa principalmente a protección tecnológica de la información, tecnológicamente hablando o en términos de tecnología de información. ¿Cómo yo protejo mi información? Usando tecnología, usando software, hardware, herramientas, ¿no? Hablando genéricamente sobre la información, que obviamente también me va a servir para este fundamento, para la ciberseguridad, son tres
tres fundamentos, tres pilares, lo que es la triada de seguridad, muy conocida, que es la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. Hace un momento les hablé de los análisis de riesgo. Los análisis de riesgo, cada vez que yo analizo un sistema, un proceso, un software, un sistema operativo, lo que sea, tienen que ser enfocados en base a estos tres pilares: la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. Entonces, yo analizo, digo, hablando de disponibilidad, ¿dónde yo puedo encontrar una falencia? De integridad, ¿dónde encuentro la falencia? Y en confidencialidad, ¿dónde encuentro la falencia? Si no estamos relacionados a estos términos, disponibilidad, más o menos les comento rápidamente. Disponibilidad quiere decir que un sistema esté disponible, no quiere decir 100% del tiempo, sino en el momento que un usuario necesita usar tal información tiene que estar disponible. Esa es la definición de disponibilidad. O sea, tiene que ser lo más disponible posible. Tiene que, hablando en términos prácticos, tiene que haber caminos redundantes para la comunicación, tiene que haber hardware redundante, o de repente tener políticas de backup consistentes, etc. Tiene que ser disponible la mayor parte del tiempo. Para eso hay unos números, ¿no? Hay unos porcentajes. Luego, integridad. La data en el camino, o de repente si está almacenada en un sitio, tiene que ser inalterada. No puede la data ser alterada por un atacante o por un software malicioso, etc. Tiene que conservarse tal como es en todo momento. Tengo que proteger que la data esté alterada. Entonces, de repente, me imagino, un ataque de man in the middle, lo que se dice, o hombre en el medio, mientras alguien está usando una información desde un servidor de internet hasta su casa. Esa data, si un atacante puede tener acceso a esa información, te puede modificar la información o te la puede destruir en el camino, o hacer que no llegue, o hacer que pase por él primero para que después vaya por ti. Entonces, toda esa data ya no es íntegra, está siendo manipulada por alguien. Entonces, no se está cumpliendo el principio de integridad. Y finalmente, la confidencialidad quiere decir que la data esté protegida, o que solamente sea visible o accesible por quien realmente tiene la autorización de ser accedida, ¿no? No puede ser, por ejemplo, una data del área de recursos humanos, donde se maneja información confidencial, sea accedida por alguien de, no sé, operaciones, ¿no? A menos que obviamente él lo consienta. Entonces, esa es la confidencialidad, solamente accesible por quien debería. Para esto hay varios mecanismos. Uno de los mecanismos es el control de acceso, otro de los mecanismos es el cifrado. Por ejemplo, si yo tengo un USB con información importante y lo pierdo, ese USB, por alguien que lo puede encontrar allí, puede ver esa información. Entonces, esa información no está correctamente con el principio de confidencialidad. ¿Cómo yo puedo asegurar, por ejemplo, la información de USB? Hay mecanismos para que cada vez que uso un USB, esta data sea cifrada automáticamente por una herramienta. Entonces, si ese USB se me pierde, cualquier persona que encuentre este USB no va a poder ver la información porque no tiene la clave, ¿no? Tiene una contraseña que te va a pedir en el momento de tratar de acceder a esta información. Entonces, la data ya se mantiene confidencial. Son ejemplos para que más o menos vean de qué se trata esta triada, ¿no? Y la ciberseguridad, bueno, como les comenté, es hablando tecnológicamente, ¿no? Protege las cosas que son vulnerables a través de la tecnología. En seguridad de la información, protejo tanto digital como análogamente, se puede decir. ¿Qué quiere decir que no sea tecnología? Por ejemplo, en la empresa muchas personas, cuando manejan muchas contraseñas, pueden apuntar sus contraseñas en POSITs y colgarlos por allí en cualquier sitio en su oficina, y uno pasa por allí y puede ver usuario, tal sistema, tal aplicación, usuario, clave, tal aplicación, usuario, clave, y lo tienen en POSITs. Entonces, cualquier persona que pase por ahí por la oficina, porque una oficina puede ser pública, un ambiente público, que pase cualquier persona, puede ver esas credenciales y usarlas para un propósito malicioso. Entonces, ¿cómo protejo eso? Concientizando al usuario 13, lo que en terminología en inglés se llama el awareness, concientizando constantemente al usuario para que
no ponga sus claves y contraseñas en POSITs. Y sobre todo públicamente, ¿no? De repente, si lo pone en una cajonera, un cuadernito con llave, podría ser una mejor opción. Pero tampoco se debería, ¿no? No se debería, uno debería memorizar esas claves. Pero igual, por lo menos que lo guarde o que lo tenga allí. Entonces, concientizar al usuario para que tenga esas medidas de seguridad. Y ahí yo me estoy protegiendo, estoy disminuyendo el riesgo de exposición, pero no con tecnología. Lo estoy haciendo con concientización. Es otra forma de proteger. Entonces, la seguridad de información es más amplia que la ciberseguridad. Medidas de seguridad on-premise. ¿Qué significa on-premise? Dentro de la misma empresa. Entonces, lo que les comenté hace un momento. Yo trabajando desde casa, quiero llevar esa misma seguridad, esa misma sensación de seguridad que tengo tecnológicamente a mi casa. ¿Y qué seguridad usualmente tengo en las empresas? Usualmente digo, no todas las empresas, digamos que implementan estos mecanismos de seguridad, pero estos digamos que son los recomendados, ¿no? Dependiendo también del tamaño de la empresa, el presupuesto, etc., ¿no? Usualmente tengo un acceso a Internet en las empresas, ¿no? Tengo mis equipos, mis servidores on-premise, y tengo para eso un firewall perimetral, un firewall interno, que también lleva un módulo IPS, es un Next Generation Firewall. También tengo un módulo de UR Filter para filtrar páginas web, páginas riesgosas, páginas de ocio, que los usuarios no deberían estar accediendo en horas de oficina. Puedo tener un antivirus, ¿no? Como de repente, por nombrar un nombre, el McAfee. Puedo tener un DLP. Un DLP es una solución de protección de fuga de información, que por ejemplo yo digo, tal archivo con nombre confidencial .doc no va a poder ser sacado de la empresa ni por correo, ni por email, ni por ninguno de estos medios. Entonces, yo tengo mecanismos que me impiden que estos archivos salgan hacia afuera. Ya sea a través de Internet o a través de un USB, hay varias formas de proteger estos archivos confidenciales, ¿no? Ese es el DLP. Puedo tener también un RAS, una VPN, que es un concentrador VPN que me permite que los usuarios remotos se conecten a mi empresa. Puedo tener un sandbox, etc. Una protección de DOS. Son varios mecanismos que se implementan que no los voy a tener remotamente, no los voy a tener en teletrabajo. Solamente de repente el antivirus puedo conservarlo. ¿Y eso por qué? Porque el antivirus necesita estar constantemente actualizado. Y si yo estoy en mi casa, a veces pasa que no está implementado que desde la casa el antivirus se puede actualizar porque consuma mucho tráfico de la VPN. Entonces, está negado y mi máquina, mi PC, mi laptop la voy a tener riesgosa porque no va a estar actualizada con los últimos parches ni con los últimos base de datos del antivirus, ¿no? Los últimos DATs, lo que se dice. Entonces, tampoco es un mecanismo que yo necesariamente lo traslado a mi casa. Desafíos de la ciberseguridad en el trabajo. Uno, garantizar la conectividad. Vamos a nombrar 5. 5 los desafíos. Obviamente hay más desafíos, vamos a nombrar algunos principales, que nosotros consideramos los principales. Garantizar la conectividad. Si no hay conectividad, no tengo opción de llegar a la empresa. Por ejemplo, yo tengo correo electrónico en la nube, ok. Yo tengo, suponiendo obviamente que todos tienen internet en su casa, ¿no? Suponiendo eso. Tengo correo electrónico en la nube, tengo la intranet en la nube, el SharePoint, a veces lo que se llama. Y ok, pero ¿qué tal si no tengo VPN? No tengo un usuario o una conexión VPN. Suponiendo que la empresa maneja un concentrador VPN también. Entonces, yo tengo que tener las licencias disponibles para poder usar esa VPN, tener la capacidad disponible para poder soportar la cantidad de usuarios remotos que se van a conectar a mi empresa. Entonces, muchas empresas han tenido que ampliar licenciamiento, comprar nuevo hardware. Tengo que estar preparado. Ese es un desafío. ¿Por qué? Porque muchas veces no se tiene eso. Tengo que hacer una inversión. Muchas empresas han invertido por esta época de la pandemia para poder ampliar su capacidad ancho de banda, capacidad de
de licenciamiento, etc., para soportar esos usuarios remotos. Obviamente, si yo tengo todo en la nube, pues bien, ¿no? Por ese lado, no voy a subir mayor problema, pero no todas las empresas tienen todo en la nube para poder bypassear eso. Otro desafío es considerar el filtrado de contenido y visibilidad de las aplicaciones. Tengo que ver, en mi empresa yo tengo un firewall, un proxy que protege eso, ¿no? Que filtra. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un filtro, los usuarios en sus casas, desde sus laptops personales, pueden, o laptops de la empresa, pueden acceder a cualquier página web. Y cualquier página web puede tener riesgos, ¿no? Puede tener riesgos de ser una página que te esté inyectando un phishing, o un malware que te descarga un spyware, un adware, etc., cosas que no debería tener tu computadora corporativa. Entonces debo tener los mecanismos de filtrado. Implementar autenticación robusta. Por ejemplo, cuando me conecto a la VPN con un usuario y clave, me puedo conectar. Pero ¿qué tal si ese usuario y clave y tu laptop están allí en una zona, o te roban la laptop, o está en una zona que cualquiera se puede conectar, o alguien más, un hacker, puede, a partir de su usuario y contraseña, ingresar de otra manera, porque ya tienes tu usuario y contraseña. Con tu usuario y contraseña solamente necesita unos datos más y se conecta desde cualquier sitio con una aplicación. Entonces, ¿qué hace la autenticación robusta? Es que no solamente se basa en la autenticación de usuario y contraseña, sino también se basa en una autenticación con una validación más. En este caso, una validación, por ejemplo, de token, ¿no? Puede ser un token digital o puede ser un token físico, que a veces lo usamos en las conexiones en los bancos, para poder garantizar de que realmente tú eres la persona que realmente debería ser, y que así alguien más tenga tu usuario y contraseña, no va a poder conectarse a la VPN. Entonces es importante tener este mecanismo implementado, ¿no? La autenticación robusta. Luego, protegiendo el endpoint es la PC, es la laptop, es el celular, es la tablet. A eso se le llama endpoint. Debo protegerlo. Las protecciones clásicas son de antivirus, pero les comenté que el antivirus necesita saber que ya existe un virus. Si ya lo conoce, lo va a bloquear, y si su base de datos está actualizada. Pero necesitamos una protección de endpoint más avanzada, que es el análisis del anti-malware avanzado. Ellos se pueden, en base a analítica, a machine learning y a otros mecanismos de verificación de malware o de comportamiento de un archivo o de una herramienta, puede identificar que realmente es un malware o no. No necesariamente tiene que conocerlo previamente, sino simplemente por su forma de actuar y de llegar, o de, no sé, de repente se accede a una web, a la hora que yo ejecuto tal archivo, jala una información o accede a un servidor en el internet que está considerado como riesgoso. Entonces va a bloquear automáticamente esa conexión de un posible ransomware, sin que necesariamente lo conozca. Simplemente son mecanismos que ya las empresas que se dedican a este tema de ciberseguridad conocen que pueden ser riesgosos y simplemente ya los bloquean. ¿Ok? Entonces es como que un antivirus más avanzado. Ya te puede detectar o te puede prevenir a ataques de día cero mucho mejor que un antivirus. Inclusive si no tienes el parche al día. Y finalmente, promover la cultura de ciberseguridad. Como les comenté, esta es la primera línea de defensa. La primera línea de defensa es la concientización del usuario al tema de seguridad. El tema de seguridad es muy importante, y por eso, y si hay una brecha de seguridad en algún empleado, pues por ahí se puede filtrar o puede ser nuestra empresa totalmente vulnerable. Entonces hay que estar constantemente concientizándolos qué se debe, qué no se debe hacer, cuáles son las medidas de precaución, constantemente avisar si reciben un correo medio sospechoso, que avisen al personal de tecnología para que lo revisen antes de que lo puedan abrir, etc. Los usuarios tienen que estar 100% concientizados, y esta es una tarea constante. No es que yo lo haga una vez y después de 6 meses lo vuelva a hacer, no. Tienen que estar constantemente concientizándolos para que se les quede grabado todas las medidas de seguridad que tienen que tener. Finalmente, vamos a ver rápidamente, porque ya sé que estamos con el tiempo, esta herramienta que es de uno de los principales fabricantes de tecnología y de seguridad, que es Cisco, que se llama Umbrella.
Umbrella es una protección, es una herramienta que se basa en OpenDNS. OpenDNS es una herramienta que se basa en protección a la hora de consultar nombres en el Internet. Vamos a ver cómo funciona esto, rápidamente nada más. Disco Umbrella tiene un mecanismo de defensa interesante. Por ejemplo, acá yo tengo mi máquina, o puede ser mi laptop, puede ser mi celular, puede ser mi tablet, que está consultando un sitio en Internet a través del DNS. Nosotros sabemos que el DNS transforma de un nombre de dominio a una IP, ¿no? Entonces, cada vez que yo ingreso a una página web, ese nombre, no sé, del comercio.com.p, ese nombre, se traduce a un servidor DNS en Internet y te traduce a una IP pública, ¿no? A una IP. Entonces, esa traducción de nombre a IP la hace un servidor DNS. Entonces, cada vez que un usuario en su casa o en cualquier sitio ingresa a esa página o a cualquier otra, va a llegar a un servidor DNS. En este caso va a llegar a los servidores de Umbrella y va a consultar. Esta página, elcomercio.com.p, es, antes de darte la IP de ese nombre de dominio, va a consultar a su propia base de datos. Esta base de datos que tiene de dominios riesgosos o IP riesgosas, que pueden ser de atacantes. Consulta antes de mandarte la traducción. Y si él encuentra que es IP pública o ese nombre está como categorizada como riesgosa por X o motivos que el mismo, esta herramienta tiene para poder detectar un sitio riesgoso, son muchas opciones que él tiene para poder identificar esto. Ya no te va a resolver con la IP pública, sino te lo va a mandar a una página web que te va a decir que esta IP, que este sitio está bloqueado por tal motivo. Entonces, a partir del DNS, de la función, de cómo funciona el DNS, te protege. Obviamente te protege y puede ser en cualquier sitio. Solamente necesitas que tu PC, laptop, dispositivo, tu endpoint, tenga un agente instalado y este agente hace que cualquier consulta DNS vaya hacia los DNS de Cisco Umbrella, donde ellos tienen esa información para asegurar tu dispositivo. Por ejemplo, acá, esta página, ¿no? internetbadguys.com lo bloquea. Pero si es una página que ve que no es riesgosa, que es una página normal, cloudappexample.com, simplemente te la resuelve y te envía a tu dispositivo la IP pública y ya tú ya puedes acceder, obviamente, normalmente, como siempre lo haces, a ese destino. ¿No? Acá le dejo la web OpenDNS, que es donde, por ejemplo, ustedes pueden registrarse gratuitamente y hacer una prueba de concepto y de repente si no tienen un antivirus en sus computadoras personales, lo pueden instalar, lo pueden trabajar y no les va a cobrar nada y les va a dar un nivel de protección inclusive mejor que un antivirus, ¿no? Esto es, obviamente para opciones más avanzadas hay opciones compradas, pero para opciones para casa hay opción gratuita, ¿no? Entonces ahí simplemente se registran. Esto no es el Umbrella, esta es una opción, esta es una, digamos, una herramienta que Umbrella se basó en ella, y esta sí es gratuita, ¿no? El Umbrella no es gratuito, es para empresas. Acá simplemente pones tus datos, te registras, instalas un agente, es un software pequeño, y con eso ya estás protegido. Y listo, Muy Gabriela, bien. eso sería Qué todo. interesante. Sí, qué interesante esa segunda parte, Jover. Muy buen aporte. Bien, para poder seguir con el seminario, vamos a proceder con el segundo taller. Jover, por favor, ¿nos explicas acerca de este segundo taller, por favor? Sí, claro que sí. Rápidamente, acá tenemos una página, un correo electrónico que nos llegó, por ejemplo, del BCP. ¿Por qué el siguiente email podría ser sospechoso? Igual, ¿no? Indique la mayor cantidad de motivos y será también ganador. Entonces me llega este correo, ¿no? Estimado cliente, Banco BCP, le comunica a los servidores, BCP, proceso bancario ha sido actualizado, si tiene que hacer tal motivo. Te indica una página web
para que ingreses, para hacer un cambio, registrarte, y listo. Entonces, parece tiene todo el logo, tiene la firma inclusive del gerente de informática del BSP. Entonces, la tarea o el juego es identificar por qué este mail podría ser un phishing, ¿no? Podría ser malicioso. ¿En qué indicadores me dan de que este correo es realmente un phishing o no? El que encuentre mayor información o indicios de que este es un phishing, pues será el ganador. Se lo dejo Sí. ahí. Bien, de igual forma, la misma dinámica es para todos los participantes. Quien acierte además, obviamente, va a ser el ganador de una asesoría gratuita por nuestro especialista senior, Yobar Ayala, quien va a ser el especialista que les va a brindar tips específicos de acuerdo al tema de seguridad informática. Y esto es según el cargo que desempeña el participante ganador y la empresa en la que labora, ¿sí? Así que, por favor, de igual forma, indicarles que las respuestas nos hagan llegar por WhatsApp. Igual el número telefónico está colocado en el chat interno de esta plataforma. Lo voy a copiar nuevamente para que lo puedan localizar fácilmente, ¿sí? No se olviden de colocar también sus nombres completos para saber quién nos está haciendo llegar sus respuestas. ¿Listo? Nuevamente les he copiado. ¿Listo? Ahora sí, lo pueden ver. A ese número de celular pueden enviarnos su respuesta. Bien, Jover. Sigamos con la segunda ronda y la última de las preguntas que quedaron pendientes. Aquí tenemos 3. La primera de ellas es la siguiente. ¿Se podría considerar a Windows Defender como única opción de protección para las distintas variantes de malware o se puede optar por algún antivirus de paga como Kaspersky, SNOS-32, entre otros? Ok, sí, esa es una pregunta muy recurrente últimamente, si Windows Defender es buena opción. Y sí, es verdad, Windows Defender es buena opción actualmente, ¿no? Es una muy buena opción para reemplazar un antivirus de paga. Obviamente es un antivirus, con todas las desventajas que un antivirus, o ventajas o desventajas que un antivirus puede tener, y es recomendable que tenga una segunda capa de protección para un malware, anti-malware avanzado, o de repente como una protección de nube tipo OpenDNS o Umbrella, por nombrar algunos, hay muchas otras opciones también, ¿no? Pero sí es una buena opción para un nivel básico. Ok. La segunda pregunta es, ¿qué es más rentable para la empresa? ¿Tercerizar un servicio de seguridad informática o capacitar al personal del área de TI? Ok, sí, esa es una pregunta interesante también. Depende, yo creo que del tamaño de la empresa. Depende del tamaño y de la función de la empresa. Por ejemplo, un banco no debería tener tercerizado un servicio de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque maneja información muy crítica, que debería ser tratada internamente, ¿no? Pero de repente una empresa que su rubro no es tener staff de seguridad informática presencial, digamos, o tan experto, una fábrica, no sé, de zapatos, por decir uno, no tenga que necesitar un personal especializado, contratado, staff, ¿no? En esos casos yo de repente yo podría tercerizar y sería más práctico, ¿no? Sí, depende de la empresa y del rubro y del tamaño. De la empresa obviamente el presupuesto. Lo ideal siempre es tener un área especializada. De repente también sumar valores, ¿no? De repente un personal o un jefe de TI o un analista de TI que también tenga conocimientos de seguridad, no solamente que tenga conocimiento de infraestructura o de conectividad, sino también de seguridad. Y ese perfil sí existe, entonces de repente de ahí le podría sumar mucho mejor y por el mismo precio. Ok, perfecto. Y la última de ellas es, ¿cada qué tiempo los sistemas deben ser auditados en temas de seguridad? Sí, como les comenté,
Es mejor, mientras más veces mejor, pero obviamente hay un tema de presupuesto, ¿no? Tengo que hacer un balance, presupuesto versus qué tan seguro me siento. Y ese análisis siempre es en base a análisis de riesgo. Eso lo recomiendo, que puedan capacitarse en ese tema de análisis de riesgo, ¿no? Porque a partir de eso se justifican los presupuestos. Ahora, por decir un tema del ethical hacking, que no lo comenté mucho, ¿no? El ethical hacking es un análisis que se hace para ver qué tan vulnerable es mi sistema, mi infraestructura respecto al tema de seguridad. Estos análisis de ethical hacking, sobre todo si tengo un servidor que da la cara hacia Internet, como una página web, deberían hacerse cada 3 o 6 meses. Un ethical hacking a esas páginas que son, en realidad, que están más expuestas a un posible ataque. Ya de mis servidores internos, esa periodicidad se podría ampliar un poco más. Pero, como les comento, mientras más veces es mejor. Bien, listo. Llegamos a la parte en la que todos estaban esperando, ¿sí? El nombre de nuestro segundo ganador. Ya lo tenemos listo, ya nos han hecho llegar el equipo de Sofía Human, nos ha hecho llegar ya los nombres completos del segundo ganador. Bien, Jover, por favor, hay que darle la bienvenida también al participante, Luis Ordinola Enríquez, quien ha acertado también en varias de las respuestas, en 3 respuestas. Así que felicidades a ti, Luis. Muchas gracias por participar. En breve, ni bien finalizando ya el seminario, estaremos nosotros contactándote por correo, por WhatsApp, y te estaremos enviando los datos para que puedas tú ponerte en contacto con el especialista Jover Ayala. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bien, Jover, vamos a finalizar ya este seminario, ¿sí? Te agradezco a ti bastante por el tiempo, por el espacio que nos has brindado. Has compartido tus conocimientos muy específicos. Yo, por ejemplo, soy administradora y tengo conocimientos previos acerca del tema y esto me ha servido bastante para ampliarlos. Y sé muy bien también que los participantes les ha servido de mucho para que puedan practicarlo día a día y no se dejen engañar por las amenazas que hoy en día están expuestos ellos porque están realizando el teletrabajo desde casa, ¿sí? Así que muchísimas gracias, Jover. Muchas gracias a todos ustedes por participar en este seminario. De igual forma, los invitamos a los próximos de esta semana, el día martes, el día jueves 16 y 18 de junio, estaremos nosotros brindando un seminario sobre gestión estratégica de procesos, ¿sí? Procesos de negocio en tiempos de COVID. El expositor será la señorita Irene Seclain, quien brindará los conocimientos acerca de ese tema, así que los esperamos a partir de las 7 de la noche. Y el día miércoles 17 de junio estaremos brindando el seminario de estrategias de recolocación. Cómo nosotros podemos potenciar nuestra empleabilidad desde casa, ¿sí? En tiempos de COVID-19. Un tema bastante interesante también como el que hemos tenido ahora, así que los esperamos. La información, sí, los estaremos enviando a sus correos brindados a través del formulario. Así que, por favor, los esperamos para los próximos webinars. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, Jover. Gracias a Sofía Human por la oportunidad de poner mis conocimientos y nada, estamos en contacto con todos. Sí, también gracias al equipo de soporte técnico, ¿sí? Y a todos los que están detrás de esta empresa. Muchísimas gracias a Sofía Human también y bueno, los esperamos.